2009, un juego sobre plantas defendiendo un jardín se convirtió en el fenómeno mundial más grande del planeta. Hoy la saga está prácticamente muerta. ¿Por qué? Hay juegos que simplemente pasan, y hay otros que se quedan contigo para siempre. Si tu niñez o juventud está entre 2009 y 2015, seguramente recuerdas llegar del colegio, prender el computador, abrir ese bendito juego y escuchar esta música. Y es que Plantas vs Zombies no era simplemente un juego, ya era parte de nuestra infancia. Los sonidos, las plantas, los zombies, incluso perder contra el maldito zombidito del balón americano. Todo eso quedó grabado en nuestra memoria y por eso hoy vamos a recordar por qué Plantas vs Zombies fue tan especial y también por qué su mismo dueño la dirigió hacia la miseria. En el año 2009, el mundo de los videojuegos estaba obsesionado con los gráficos ultra realistas, los shooters oscuros, las consolas de nueva generación. Nadie, pero absolutamente nadie, estaba pidiendo un juego sobre una planta que peleen contra unos zombies para defender un jardín de una casa. Sí, sonaba ridículo, sonaba un juego más del montón para pasar el rato, pero detrás de esa idea absurda había un genio llamado George Fan y un equipo de minutos de apenas 4 personas en Pocket Games. Y es que ellos no querían hacer un juego para ganar dinero rápido, querían hacer una obra de arte. Georgie se inspiró en juegos de estrategias complejos, por ejemplo, y se hizo una pregunta: ¿cómo puedo hacer que un juego de estrategia sea tan intuitivo que lo pueda jugar un niño de 5 años hasta un abuelo de 80 años, pero tan profundo que un gamer experto se quede viciado por horas? Y la respuesta a su pregunta fue la perfección del diseño, y es que la magia de los detalles nos atrapó. El primer Plantas vs Zombies no se sentía como un producto corporativo, se sentía vivo, en cada esquina del juego desbordaba carisma y amor, personalidad pura. Las plantas no eran simples armas, tenían expresiones, pestañeaban, se veían adorables, y los zombies, bueno, los zombies tenían profesiones. Teníamos al zombie con un cono en la cabeza que nunca entendí qué carajos era. Creo que lo más lógico es que era un albañil, al zombie atleta que saltaba con una garrocha y al icono zombie Butley. Conozco tu secreto, tu sucio secretito. ¿Acaso no lo viste venir? Y cómo olvidarnos del zombie que jugaba fútbol americano. Esto se va a poner feo. El más odiado de todos. Fuera de presión, fuera de presión. Y si fuera poco, teníamos a nuestro vecino Crazy Day, que no decía ninguna palabra coherente, que vendía cosas en el maletero de su coche con un sartén en la cabeza, y aún así se convirtió en el personaje más querido en toda la historia de los videojuegos. Y es que era perfecto, el juego te llevaba de la mano de una manera brillante. Empezabas en un jardín verde y tranquilo, y cuando ya dominabas la estrategia te quitaban el sol y te ponían a jugar de noche, obligándote a cambiar de plantas. Luego te añadían una piscina, después una niebla que no te dejaba ver, y finalmente te subían al tejado, donde las plantas normales ya no servían por la inclinación del techo. Y es que era una locura, era una evolución brillante. Y si hablamos de época dorada, no podemos dejar por fuera a la compositora Laura Shihara, ya que es prácticamente esta señora es la diosa de la música. Es que logró una mezcla imposible, una música que sonaba misteriosa y espeluznante porque había zombies, pero al mismo tiempo era relajante, divertida y extremadamente pegadiza. ¿Cómo lo habrá hecho hasta el día de hoy, me pregunto? Y por si fuera poco, cuando derrotabas al Dr. Zombox, no salían unos créditos aburridos con unas letras negras porque se te acabó el juego. No, salía un video musical llamado There Ain't Zombie on Your Land. Hay un zombie en tu césped, cantado por el mismísimo Girasol que comenzó el juego. Y es que fue un éxito rotundo, y eso que no existía TikTok y el internet era muy diferente a lo cual hoy es hoy en día. Y es que Plantas vs Zombies se convirtió en el fenómeno mundial de puramente boca a boca. Lo jugaba el estudiante de la sala, de la computadora, del colegio,
Lo jugaban los padres en su oficina, lo jugaba tu primo, lo jugaba tu tía, lo podía jugar cualquiera, un niño de 5 años, un niño de 10 años, un niño de 15 años, el juego era muy pegadizo. Lo jugaba el estudiante en la sala del computador de la escuela cuando tocaba informática, lo jugaban los padres en el trabajo. El juego se convirtió en el juego más vendido en la historia de Poca. Y es que era la época dorada, el juego respetaba tu tiempo, respetaba tu dinero, como mucho lo comprabas una vez y tenías el modo aventura, el modo supervivencia, el modo jardín zen que para mí es lo mejor, y una decena de minijuegos ocultos que no puedo mencionar porque nunca se va a acabar este video. No había anuncios interactivos molestos, no había barras de energía que te impedían jugar, y lo más importante, no tenías que pagar un centavo extra para desbloquear a la Mazor Cañón. Estaba paralizado, con mucho miedo y no me podía mover. Todo se ganaba jugando con esfuerzo y diversión. Fue un momento mágico donde el amor por los videojuegos venció a las finanzas corporativas, hasta que llegó el 2011. ¿Por qué se destruyó Planta vs Zombie? Bueno, imagínate que tienes en tus manos la gallina de los huevos de oro. Tienes un juego que todo el mundo ama, una comunidad fiel, una marca que vale millones. ¿Qué haces? ¿Sigues cuidándola con amor? Bueno, si eres una corporación multimillonaria, la respuesta es que no. La exprimes hasta dejarla seca. En el año 2011, la gigantesca Electronic Arts vio el éxito brutal de Gates y puso sobre la mesa una oferta imposible de rechazar: $750 millones para comprar la empresa. En ese preciso momento, el destino de Planta vs Zombie quedó sellado. La saga no murió por falta de interés de los jugadores, murió porque pasó de ser un proyecto creado por artistas a convertirse en una hoja de cálculo para generar dinero. Y pues bueno, ¿quién va a rechazar una oferta de $750 millones? Pues se escucha interesante. Pero bueno, aquí es donde la historia se pone verdaderamente oscura, ya que Georgie, la mente brillante que había creado el juego desde su jardín, todavía estaba allí dentro cuando Electronic Arts tomó el control. Él ya estaba trabajando para la idea para la secuela. Pero Electronic tenía una obsesión que estaba empezando a inundar el mercado de los celulares: las microtransferencias y el modelo premium. Juegos gratis pero donde tienes que pagar para poder avanzar. Y es que quería que el nuevo juego obligara a la gente a sacar la tarjeta de crédito. Georgie Fan se plantó firme y dijo: no, eso va a arruinar la experiencia del jugador. ¿Y qué hizo Electronic Arts? Lo despidió. El creador original fue echado de su propia creación por intentar defender la esencia de su juego. Y pues bueno, sin su brújula moral, el barco directamente iba a las profundidades del olvido. Pero en 2013 llegó Planta vs Zombie 2. Visualmente era hermoso, las animaciones eran increíbles y viajar por el tiempo al antiguo Egipto o al mar de los piratas era una gran idea, pero el juego ya venía con el virus de Electronic Arts. De repente, para conseguir plantas clásicas y ultra nostálgicas que en el primer juego eran totalmente gratis, como la hiela guisante, la tripitidora o el jalapeño, tenías que pagar con dinero real. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? El juego se volvió injusto a propósito, ya que diseñaron niveles ridículamente difíciles, no para retar tu mente, sino para frustrarte y obligar a comprar potenciadores o monedas dentro de la app. El alma del juego se había vendido al mejor postor. Pero por si fuera poco, tras experimentar con los juegos de disparo de Garden Warfare, que tuvieron su momento de gloria, pero que cambiaron totalmente el género, Electronic decidió dar el tiro de gracia con el anuncio de Planta vs Zombie 3. Pero ocurrió todo lo contrario a lo Planta vs Zombies 1, fue el rechazo total de la comunidad. Destruyeron el hermoso estilo artístico de dibujos hechos a mano y lo cambiaron por un modelado en 3D que parecía un juego barato de publicidad de Facebook. Además, en los teléfonos celulares cambiaron la pantalla de formato vertical para que se pudiera jugar con una sola mano, quitándole toda la estrategia de venir las hordas de zombies en un tablero amplio. Ya no quedaba nada de Poca, era un cascarón vacío con un logo famoso pegado encima. Y bueno, Planta vs Zombies se acabó porque cambiaron la diversión por la codicia. Dejaron de pensar en qué haría feliz al jugador y empezaron a pensar en cómo vaciarle los bolsillos al jugador.
y hoy en día la saga es un cementerio de buenas intenciones, pero nos queda el consuelo de que nadie puede borrarnos los recuerdos de ese año 2009 o 2011. El primer juego siempre será eterno, recordándonos una época dorada donde un jardín, unos girasoles y un vecino loco era más que suficiente para hacernos felices.